Existe un auténtico imperio de la prehistoria del que casi nadie habla. Nunca levantó murallas, no tuvo emperadores y mucho menos acuñó monedas. Sin embargo, durante más de 200.000 años consiguió extender una misma tradición tecnológica desde el Atlántico hasta el Oriente Próximo. Detrás de aquella extraordinaria expansión no estaba el Homo sapiens, sus protagonistas fueron los neandertales. Se les nombró como la cultura musteriense y su distribución alcanzó tal magnitud que algunos investigadores la consideran la mayor red de toda la Europa prehistórica. ¿Cómo fue esto posible? ¿No eran acaso los neandertales seres muy primitivos? Mi nombre es Andrei Biarens y en este documental descubriremos qué era el musteriense, cómo nació, por qué consiguió expandirse por casi todo el continente y de qué modo pudieron los neandertales mantener durante cientos de miles de años una organización social tan uniforme sin fundar ciudades, sin dominar la escritura y sin estado alguno que la ordenara. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Hace unos 300.000 años, Europa era un territorio inestable. El continente cambiaba de rostro una y otra vez. En unas fases, el frío empujaba los glaciares hacia el sur y habría enormes paisajes de estepas. En otras, el clima se suavizaba y los bosques regresaban a zonas que antes habían sido casi tundra. Los neandertales tuvieron que vivir dentro de ese mundo cambiante. Su historia comenzó en un territorio donde sobrevivir exigía moverse y reconocer los recursos aprovechables, adaptándose con rapidez a las características del entorno. Aquella Europa estaba habitada por animales enormes: mamuts, rinocerontes lanudos, caballos salvajes, bisontes, ciervos gigantes, uros, hienas y leones de las cavernas formaban parte del paisaje. Para un grupo humano, cada presa ofrecía carne, grasa, tendones, huesos, pieles y herramientas potenciales. Sin embargo, cazar en aquellas circunstancias resultaba harto riesgoso, a la vez que exigía coordinación y armas eficaces. Los neandertales se expandieron por ese escenario durante decenas de miles de años. Sus huellas aparecen en la península ibérica, Francia, Italia, Alemania, los Balcanes, Croacia, Crimea, el Cáucaso y el Próximo Oriente. Vivían lo mismo cerca de ríos y valles que en cuevas, abrigos rocosos y campamentos al aire libre. Cada región tenía sus propias materias primas. En algunos lugares abundaban el sílex y en otros se usaban cuarcita, caliza, jaspe o rocas locales de menor calidad. Aún así, los arqueólogos detectaron una coincidencia que captó su atención. En territorios muy separados se repetía una forma semejante de trabajar la piedra. Antes de esa revolución tecnológica, Europa había conocido durante mucho tiempo las industrias achelenses, cuya herramienta más famosa era el bifaz, una pieza tallada por las dos caras que podía servir para cortar, descuartizar, raspar o trabajar madera. Los bifaces achelenses fueron muy duraderos y efectivos. Han aparecido en África, Europa y Asia durante más de 1.000.000 de años. Sin embargo, hacia el Paleolítico Medio se impuso una lógica distinta. La atención dejó de centrarse en fabricar una pieza pesada y comenzó a desplazarse hacia la producción controlada de lascas. Ese cambio fue decisivo. La cultura musteriense, asociada sobre todo a los neandertales europeos, se desarrolló entre hace 160.000 y 40.000 años, aunque sus raíces tecnológicas pueden ubicarse antes, en tradiciones Lavalois y premusterienses más antiguas. El dato importante es que el musteriense convirtió la piedra en un sistema de producción planificado. Los neandertales ya trabajaban el núcleo pesado en la herramienta que querían obtener después. La tecnología Lavalois, por ejemplo, permite entender la magnitud de ese salto. Para un tallador neandertal, un bloque de sílex no luce como una piedra más. Él ve una superficie de golpeo, una curvatura, ve el punto exacto donde debe impactar. Primero prepara los bordes, después regula el volumen del núcleo hasta crear la convexidad adecuada. Cada golpe modifica la pieza para que del último impacto se desprenda una lasca con la forma prevista. Este método exigía una planificación minuciosa, pues el tallador tenía que anticipar el resultado antes de obtenerlo. También debía conocer la calidad de la roca, la dirección de la fractura, el ángulo del golpe y la fuerza necesaria a aplicar. Un error podría arruinarlo todo.
Por eso, el método Levallois revela más que habilidad manual, un aprendizaje acumulado, enseñanza práctica y una tradición técnica compartida. La ventaja radicaba en que a partir de un solo núcleo preparado podían obtenerse porciones hasta cierto punto estandarizadas. Muchas salían ya con bordes afilados y formas útiles. Algunas tenían perfil triangular y podían convertirse en puntas. Las que eran más anchas servían como raspadores. También aparecen denticulados con bordes irregulares retocados, útiles para trabajar madera, piel o fibras vegetales. Las láminas alargadas podían funcionar como cuchillos. La herramienta musteriense típica era menos espectacular que un bifaz achelense, pero respondía mejor a tareas concretas. Miremos ahora los yacimientos. En Le Moustier, en la Dordoña francesa, aparecieron conjuntos de herramientas tan particulares que el lugar terminó nombrando a una cultura entera. Le Moustier era un abrigo rocoso situado en una región llena de cuevas, ríos y afloramientos de sílex. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las excavaciones dieron cuenta de una industria lítica muy desarrollada. Por tanto, el término musteriense quedó unido a aquel sitio. Pero esto era solo un fragmento de un mapa mucho mayor. En la Farresí, también en Francia, aparecieron niveles estratigráficos musterienses y restos neandertales fundamentales para estudiar su modo de vida. En el Cidrón, en Asturias, los restos óseos y las herramientas ayudan a reconstruir cómo habrían sido los grupos neandertales del norte de la península ibérica. En Quevara y Tabún, en el Monte Carmelo, el musteriense aparece dentro de una región crucial, porque el Próximo Oriente funcionó durante mucho tiempo como zona de contacto entre poblaciones neandertales y humanos anatómicamente modernos. En Vindija, Croacia, los restos neandertales serían esenciales siglos después para realizar estudios genéticos. La distribución de esos yacimientos obliga a cambiar la mirada. El musteriense cubría una vastísima franja de Eurasia occidental. En Europa aparece vinculado sobre todo a los neandertales. En el Próximo Oriente, en cambio, industrias similares fueron usadas también por humanos modernos. De ahí que el musteriense debe entenderse como una tradición tecnológica y no como una etiqueta biológica. Como plantea el arqueólogo y paleoantropólogo John Shea, las herramientas de piedra posibilitan estudiar cambios en la conducta humana a lo largo del tiempo, porque muestran cómo los grupos organizaban sus estrategias tecnológicas en el transcurso de millones de años. El musteriense comenzó como una planificación arqueológica de herramientas, pero pronto reveló que en cientos de yacimientos se reiteraban técnicas, morfologías y estrategias. Este patrón abarcaba regiones extensas y miles de generaciones. Por una parte, cada grupo neandertal adaptaba sus herramientas al entorno inmediato. Usaba la piedra disponible, cazaba los animales de su zona geográfica y ocupaban los refugios que ofrecía el paisaje. Por otra, todos compartían una lógica técnica reconocible. Preparaban núcleos, producían lascas, retocaban bordes y fabricaban instrumentos especializados siguiendo principios muy parecidos. Ese equilibrio entre adaptación local y tradición común es lo que convierte al musteriense en algo extraordinario. Europa y el Próximo Oriente estaban llenos de grupos pequeños, separados por montañas, ríos, glaciares y cambios climáticos. Aún así, la misma manera de manufacturar herramientas se mantuvo durante un tiempo larguísimo. Estamos así ante una inevitable paradoja. Si aquellos conglomerados humanos vivían en un radio de miles de kilómetros, ¿cómo circulaban esos conocimientos? Antes de continuar, quisiera proponerte mi libro Andreíadas. Si bien se trata de una novela de fantasía épica, en ella encontrarás representadas civilizaciones, mitologías y muchas de las preguntas que siguen intrigando a los historiadores actuales. Si disfrutas explorando los enigmas de nuestro pasado, creo que este libro también te va a sorprender. Te dejo toda la información en la descripción del video. ¿Cómo puede un arqueólogo saber que un yacimiento pertenece a la cultura musteriense incluso antes de conocer su antigüedad? Una sola herramienta no garantiza una respuesta afirmativa. Sin embargo, al observar íntegro el conjunto, miles de piezas de piedra comienzan a exhibir un patrón muy reconocible. Los núcleos presentan la misma preparación Levallois. Los raspadores tienen formas parecidas. Las puntas siguen criterios de fabricación muy similares. Los retoques de los filos responden a una misma lógica.
Tras estudiar cientos de depósitos, los especialistas aprenden a reconocer ese patrón casi de un vistazo. Si un experto compara los conjuntos líticos de Le Moustiers en Francia con los de El Cidrón en Asturias, descubrirá diferencias propias de las materias primas locales. Sin embargo, también advertirá la misma planificación en la talla, igual aprovechamiento de las lascas y la infaltable tendencia a fabricar herramientas especializadas. Lo mismo ocurre al examinar los yacimientos de Sesselfersgrotte en Alemania, Vindija en Croacia, Kikova en Crimea o las cuevas de Kevara y Tabún en Israel. Cada área tiene sus especificidades, aunque todas hablan el mismo lenguaje tecnológico. Al colocar sobre el mapa las coordenadas de cada uno de esos yacimientos, el resultado deja ver una cultura musteriense ocupando una franja ininterrumpida de varios miles de kilómetros. Muy pocas tradiciones prehistóricas alcanzaron una extensión semejante durante tanto tiempo. ¿Cómo aprendían los neandertales una tecnología tan compleja estando unos tan lejos de otros? Hasta hace poco solía prevalecer la impresión de que fabricar herramientas de piedra consistía en golpear una roca hasta obtener un filo cortante, pero la arqueología experimental ha derrumbado esa idea. En numerosos laboratorios, los académicos han intentado enseñar el método Levallois a personas inexpertas. El resultado se repite de modo invariable. Los principiantes desperdician núcleos enteros antes de conseguir una sola lasca correcta. Incluso después de comprender la teoría, requieren muchas horas de práctica para dominar la técnica. Eso significa que un joven neandertal difícilmente podía descubrir este sistema por sí solo. Tenía que observar durante años a los miembros más experimentados del grupo. Después, repetir los mismos movimientos una y otra vez. El aprendizaje implicaba también cometer errores y averiguar cómo corregirlos. En algunas excavaciones han aparecido núcleos mal preparados junto a otros ejecutados con prolijidad. Muchos arqueólogos interpretan esas piezas defectuosas como posibles ejercicios educativos realizados por individuos con menos experiencia. El conocimiento, por tanto, pasaba de una generación a la siguiente mediante observación, práctica e imitación. De igual manera, sucede hoy cuando un artesano enseña su oficio a un aprendiz. Así lo avala el arqueólogo Stephen Kuhn, cuando dice que la tecnología es, ante todo, conocimiento social, pues detrás de cada herramienta musteriense había una comunidad capaz de conservar técnicas durante cientos de generaciones. Una vez visto cómo se transmitían los conocimientos, cabe cuestionarse cómo consiguió esta tradición extenderse por un territorio tan inmenso. Las claves al respecto deben buscarse en el comportamiento de la movilidad de los neandertales, quienes recorrían amplísimas franjas de territorio siguiendo las migraciones de los grandes herbívoros y la disponibilidad de recursos. Algunos grupos regresaban periódicamente a los mismos campamentos, en tanto el resto ocupaba las cuevas durante ciertas estaciones del año. Ese movimiento constante aumentaba las posibilidades de encuentro entre comunidades vecinas. Los estudios genéticos también han aportado información muy valiosa al respecto. Los análisis de ADN aplicados a varios grupos neandertales indican que existía intercambio intercomunitario. En algunos casos, las mujeres parecen haber abandonado el grupo donde nacieron para integrarse en otro diferente. Esto favorecía el flujo de información y experiencias entre poblaciones separadas. No hacía falta que existiera una gran organización política estructurada, pues bastaba con miles de pequeños contactos acumulados durante miles de años para mantener viva una tradición común. La circulación del conocimiento también dejó otra huella muy visible en las propias piedras. Cuando los arqueólogos analizan el origen geológico del sílex utilizado para fabricar herramientas, descubren que muchas veces no procede del lugar donde apareció el yacimiento. En Paire, en el Valle del Ródano, algunas piezas fueron fabricadas con sílex obtenido a más de 50 kilómetros de distancia. En Mauran, al sur de Francia, sucede algo parecido. En diversos yacimientos de Europa Central aparecen rocas transportadas entre 40 y 50 kilómetros. En el Próximo Oriente también existen casos donde la obsidiana y otros materiales volcánicos recorrieron largas distancias antes de convertirse en herramientas. Tal hecho no implica la existencia de comerciantes como los que aparecerían miles de años después. Reflejan, sin embargo, que los neandertales conocían muy bien su territorio, al saber dónde obtener las mejores materias primas, de modo que organizaban sus desplazamientos en función de aprovecharlas. La planificación también aparece dentro de los campamentos.
en lugares que destacan por su excepcional estado de conservación, como Abric Romaní en Cataluña. Los arqueólogos han identificado hogares, zonas donde se tallaba la piedra, espacios destinados al procesamiento de animales e incluso áreas utilizadas con sistematicidad para labores específicas. En Guevara ocurre algo semejante. La distribución de los restos muestran que las tareas estaban organizadas alrededor de los fuegos y que distintas actividades se desarrollaban en espacios bien definidos. La casa ofrece otra prueba de esa planificación. En Maurán o la Côte de Saint-Brelade, en la isla de Jersey, se conservan evidencias de capturas reiteradas de grandes herbívoros. Atrapar animales de varias toneladas requería coordinación y conocimientos del comportamiento de las presas, además de una clara división del trabajo después de la caza. Las herramientas halladas junto a los restos óseos muestran que cada una cumplía una función concreta durante el despiece y el procesamiento de la carne. Al observar como un todo estas evidencias, resulta difícil seguir catalogando el Musteriense como una mera colección de piedras talladas muy parecidas entre sí. Los arqueólogos están sacando a la luz una enorme red de poblaciones que compartieron conocimientos técnicos y transmitieron formas de aprendizaje, logrando mantener una tradición común a escala continental durante cientos de miles de años. A partir de esta conclusión, es válido indagar entonces cómo esa impresionante convergencia también alcanzó la vida social, creencias y manera de entender el mundo de los musterienses. Quédate porque de eso te hablaré en el siguiente bloque. Si disfrutas de mis videos y deseas tener acceso a material extra, te invito a suscribirte a mi Patreon, donde también publico todos los documentales de YouTube con antelación y mantengo un diálogo directo con mis seguidores. Al suscribirte a uno de los niveles de pago, estarás contribuyendo en gran medida con el sostén de este proyecto. Por eso agradezco a mis actuales mecenas y a los miembros de pago en YouTube. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si deseas unirte a esta hermosa comunidad, te dejo el enlace en la caja de descripción del video. Hasta ahora hemos visto que los neandertales compartían igual tecnología desde la península ibérica hasta el Próximo Oriente. Sin embargo, una cultura nunca se define solo por la forma de fabricar herramientas. Debemos considerar también la manera en que trata a los miembros del grupo, cómo organiza la vida cotidiana y de qué modo expresa sus ideas y producción simbólica. Justo en esa particularidad, según se creyó bastante tiempo, residía la diferencia entre los neandertales y nuestra especie. La arqueología ha aportado matices en ese sentido. Uno de los primeros indicios se mostró en forma de pequeños fragmentos de óxido de hierro y dióxido de manganeso presentes en más de un yacimiento europeo. Estamos hablando de pigmentos de color rojo y negro, en lugares como Péchet de Alcé en Francia o la Cueva de los Aviones en Murcia. Estos minerales presentan marcas de raspado y desgaste, lo cual indica que fueron recogidos y procesados de forma intencionada. Pero la polémica se desata al intentar responder para qué lo utilizaban. Se infiere que pudieron servir para curtir pieles o proteger determinados materiales. Sin embargo, otros hallazgos apuntan hacia aplicaciones más complejas. En la Cueva de los Aviones, datada hace unos 115.000 años, aparecieron conchas marinas perforadas junto a restos de pigmentos rojos y amarillos. El conjunto sugiere la fabricación de adornos personales mucho antes de la llegada del Homo sapiens a Europa. No todos los investigadores interpretan estas piezas del mismo modo, aunque cada vez resulta más difícil ignorar que los neandertales atribuían algún valor especial a determinados objetos. Como parte de este análisis, también es necesario enfocarse en las aves. De varios yacimientos europeos han emergido garras de águila imperial, águila real y otros grandes pájaros rapaces con marcas de corte muy precisas. Un ejemplo de entre los más conocidos procede de Krapina, en Croacia, donde 8 garras de águila exhiben huellas compatibles con la extracción cuidadosa de los tendones que las unían a las patas del animal. Aquellas garras carecían de utilidad práctica y su valor parece haber sido otro. Muchos arqueólogos alegan que pudieran formar parte de disímiles adornos corporales. Otro tanto sucede con las plumas. En cuevas como Fumane, en Italia, los huesos de varias especies de aves presentan cortes realizados justo en los puntos donde se insertan las grandes plumas de las alas. Estas apenas aportaban alimento, sin embargo, podían utilizarse como elementos decorativos
o incluso como sinónimo de prestigio dentro del grupo. La interpretación aún se debate, pero las evidencias siguen acumulándose en la misma dirección. Los enterramientos representan otra de las cuestiones más discutidas de toda la arqueología neandertal. Uno de los casos más conocidos es La Chapelle-aux-Saints, en Francia. Allí apareció en 1908 el esqueleto de un neandertal colocado dentro de una fosa excavada en el suelo. Durante décadas se discutió si aquella depresión era realmente artificial. Las investigaciones más recientes apoyan la interpretación de un enterramiento premeditado, aunque algunos detalles no quedan tan claros. Se repite el panorama en la Farisée, donde varios individuos, incluidos niños pequeños, fueron depositados en posiciones que raramente parecen fruto del azar. La acumulación de enterramientos en un mismo enclave durante distintas generaciones sugiere que aquel abrigo conservó un significado distintivo para las comunidades que regresaban con periodicidad a él. Pero el yacimiento más famoso es sin dudas Shanidar, en el actual Kurdistán iraquí. Allí fueron descubiertos varios individuos neandertales durante las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Ralph Solecki en la década de 1950. Uno de ellos originó la que clasifica entre las leyendas más populares de la prehistoria. Resulta que alrededor del esqueleto había granos de polen pertenecientes a distintas flores. Solecki propuso que los neandertales habían depositado un ramo sobre el difunto como parte de un ritual funerario. La idea recorrió el mundo y transformó la imagen pública de esta especie. Sin embargo, investigaciones posteriores plantearon que ese polen pudo haber sido introducido mucho después por madrigueras de roedores o por procesos naturales de sedimento. Hoy la hipótesis del enterramiento con flores ya no se considera una evidencia sólida. Eso no quiere decir que Shanidar haya perdido importancia. Las pesquisas más recientes continúan documentando enterramientos preparados en la cueva y refuerzan la noción de que los neandertales manipulaban los cuerpos de sus muertos. Lo que permanece en una especie de limbo indefinido es el significado de esas prácticas. La arqueología puede demostrar que existió un comportamiento deliberado, pero interpretar su dimensión simbólica resulta mucho más complicado. Otro aspecto que destruye el viejo estereotipo sobre el neandertal surge al estudiar cómo cuidaban a los individuos enfermos. Uno de los mejores ejemplos vuelve a encontrarse en Shanidar. El individuo conocido como Shanidar I sufrió una fractura grave en un brazo. Es probable que haya perdido parte de la visión de un ojo y además padecía importantes problemas articulares. A pesar de esas limitaciones, sobrevivió durante muchísimos años. Habría resultado imposible lograrlo sin la ayuda constante del resto del grupo. Casos con estas características aparecen en otros yacimientos. En la Chapelle-aux-Saints, un individuo anciano perdió casi toda su dentadura mucho antes de morir. Aún así, continuó viviendo durante años. Eso significa que otras personas procesaban los alimentos o compartían parte de sus recursos con él. La cooperación dejaba de ser una opción ocasional para convertirse en un elemento esencial de la cotidianidad. Y esto también exigía una constante transmisión del conocimiento. Las técnicas de talla, la fabricación de adhesivos, las estrategias de caza o el aprovechamiento de las plantas no podían mantenerse durante más de 200.000 años sin mecanismos eficaces de enseñanza. La mayoría de los especialistas especula que los neandertales poseían alguna forma de lenguaje oral. Nadie sabe cómo sonaba ni cuál era su complejidad gramatical. Sin embargo, la anatomía del aparato fonador, el gen FOXP2, relacionado con el habla, y la enorme complejidad de su comportamiento hacen impensable concebir una sociedad basada solo en gestos o vocalizaciones simples. Además, abundan los ejemplos que sustentan la elevada capacidad de los neandertales para la manufactura y el traspaso intergeneracional del acervo intelectual y la experiencia práctica. En el yacimiento alemán de Königsauer aparecieron restos de alquitrán de abedul fabricado hace unos 200.000 años. Obtener este adhesivo requiere calentar la corteza de abedul en condiciones de poco oxígeno y controlar con precaución la temperatura durante el proceso. Aquella sustancia servía para fijar puntas de piedra a mangos de madera, creando herramientas mucho más resistentes. También se ha hallado evidencia de posibles grabados realizados por neandertales. En la cueva de Gorham, en Gibraltar, se descubrió un conjunto de líneas incisas formando un patrón geométrico. En la cueva de Pasiega, en Cantabria, algunas pinturas rojas fueron fechadas mediante series de uranio hace más de 64.000 años.
una cronología anterior a la llegada del Homo sapiens a Europa. Estas dataciones han generado un intenso debate científico y todavía no existe un consenso absoluto, por lo que constituye uno de los temas más apasionantes de la investigación actual. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto crees que las diferencias culturales entre los neandertales y los Homo sapiens fueron tan grandes como nos han enseñado durante décadas? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Al decir del paleoantropólogo Chris Stringer, las diferencias entre neandertales y humanos modernos parecen ser de grado más que de capacidad. De esto no se lee que ambas especies fueran idénticas, significa que la distancia entre ellas fue mucho menor de lo que imaginamos durante gran parte del siglo XX. Con cada una de las evidencias ya examinadas, es imperativo dejar de describir a los neandertales como grupos primitivos dedicados a fabricar herramientas de piedra. La arqueología nos pone frente a comunidades capaces de transmitir conocimientos durante sucesivas generaciones, cuidar de sus miembros más vulnerables, desarrollar tecnologías complejas y quizá atribuir significado a determinados objetos y comportamientos. Ahora, si aquella tradición cultural había conseguido mantenerse durante más de 200.000 años y había demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, ¿qué ocurrió para que desapareciera cuando parecía estar en su momento cumbre? Durante más de 200.000 años, la cultura musteriense se mantuvo estable, mientras el clima cambiaba sin cesar y los glaciares avanzaban y retrocedían sobre Europa. Los neandertales conservaron una misma tradición tecnológica desde la península ibérica hasta el Próximo Oriente. Sin embargo, hace unos 45.000 años comenzó un proceso que trastocaría para siempre la historia del continente. Un nuevo protagonista empezó a extenderse por Europa, el Homo sapiens. Su llegada no fue un acontecimiento repentino y tampoco se saldó con la desaparición inmediata de los neandertales, pues ambas especies compartieron distintas regiones del continente por bastante tiempo. Según las dataciones más recientes, el Homo sapiens comenzó a expandirse por el sureste de Europa hace entre 47.000 y 45.000 años. En los milenios siguientes ocupó progresivamente Europa Central, Italia, Francia, la península ibérica y al final los territorios más occidentales del continente. En el Próximo Oriente, esa convivencia había comenzado incluso mucho tiempo antes. Cuevas como Skull, Kafseg, Kevara o Amut muestran que humanos modernos y neandertales ocuparon la misma zona en diferentes momentos del Paleolítico Medio. Europa también ofrece ejemplos de cronologías muy prematuras entre ambas especies, sobre todo en Francia, Italia y los Balcanes. En algunos territorios, la sustitución pudo transcurrir durante 5 o 6.000 años. Desde una perspectiva arqueológica, ese tiempo representa decenas de generaciones. La cultura musteriense pues no desapareció de golpe. En diferentes áreas comenzaron a surgir industrias arqueológicas que combinaban elementos tradicionales con innovaciones propias del Paleolítico Superior. Una de las más conocidas es Châtelperroniense, documentado principalmente en Francia y el norte de la península ibérica, en un lapso que oscila entre unos 45.000 y 40.000 años atrás. Sus herramientas incorporan hojas más largas y útiles fabricados sobre láminas, aunque mantienen numerosos rasgos heredados del musteriense. Lo más llamativo es que varios yacimientos como Grotte de Rune contienen restos atribuibles a neandertales. Algunos investigadores propusieron que los neandertales habían desarrollado estas innovaciones por iniciativa propia. Al juicio de otros, las incorporaron tras entrar en contacto con grupos de Homo sapiens. La controversia persiste porque algunos yacimientos presentan problemas de estratigrafía y posibles mezclas de materiales. Aún así, el Châtelperroniense patentiza que los últimos neandertales vivieron en periodos de cambios tecnológicos acelerados. Si nos movemos hasta Italia, tenemos el Uluzziense. Esta industria apareció hace unos 45.000 años en el sur de la península itálica y combina herramientas tradicionales con pequeñas hojas, útiles de hueso y algunos adornos personales. Su autoría permanece en entredicho y se divide entre quienes la atribuyen al Homo sapiens y los que barajan la participación de poblaciones neandertales e incluso una interacción entre ambas especies. En cualquier caso, el Uluzziense refleja un continente donde distintas tradiciones convivían y evolucionaban al unísono, de modo que desaparece la imagen clásica acerca de la desaparición neandertal entendida como una sustitución rápida e inmediata. Si quieres profundizar en ese proceso y conocer con detalle todas las hipótesis sobre el fin de los neandertales, tengo un documental dedicado en exclusiva a ese tema. De seguro te va a interesar.
Entonces, retomando la indagación en torno a las causas que condujeron a la debacle de una cultura cuya capacidad adaptativa la había hecho perdurar durante más de 200.000 años. La primera explicación tiene que ver con la demografía. Los estudios genéticos indican que las comunidades neandertales eran pequeñas y estaban muy divididas. Muchas permanecían aisladas durante largos periodos. Esa situación acrecentaba el riesgo de pérdida de diversidad genética y hacía más difícil la recuperación tras crisis climáticas o descensos poblacionales. Otro factor que incidió con fuerza fueron los cambios ambientales. Entre hace 50.000 y 40.000 años, Europa experimentó fuertes oscilaciones climáticas. Algunos ecosistemas cambiaron con rapidez y determinadas especies animales modificaron sus áreas de distribución. Los neandertales ya habían sobrevivido a numerosas glaciaciones, aunque esta vez coincidieron varios procesos. En tercer orden, parece haber influido la existencia de una diferencia considerable en la organización social. Diversos investigadores, entre ellos Clive Gamble, han propuesto que los Homo sapiens mantenían redes sociales mucho más amplias. Los intercambios entre comunidades distantes facilitaban la circulación de información, materias primas e innovaciones tecnológicas. Si un grupo sufría una crisis local, podía establecer nexos con otros asentamientos alejados. Esa capacidad aumentaba de manera exponencial las posibilidades de supervivencia. La innovación tecnológica también pudo desempeñar un rol decisivo. Durante el Paleolítico Superior aparecen con mayor frecuencia agujas de hueso, arpones, propulsores, útiles fabricados con asta de ciervo o reno y una producción mucho más sistemática de hojas largas. Ninguno de esos procesos explica por sí solo la desaparición del musteriense. Sin embargo, juntos reflejan una aceleración tecnológica que sumó ventajas a las poblaciones de Homo sapiens. A todo ello se añade el hecho de que ambas especies tuvieron descendencia común, contrario a lo que se creía en los círculos especializados. El análisis de ADN antiguo cambió esa idea para siempre. Hoy sabemos que todas las poblaciones humanas actuales, fuera de África subsahariana, conservan entre un 1 y un 2% de ADN neandertal, lo que ratifica que hubo mestizaje. Parte de la población neandertal desapareció como grupo diferenciado, aunque una parte pequeña de su legado continúa presente en millones de personas que viven hoy. Gracias a la solidez de una tradición compartida y no la existencia de un imperio, rey ni estructura política, la cultura musteriense logró conquistar casi la totalidad de Europa, muchísimo antes del surgimiento de los primeros estados. Durante más de 200.000 años, generaciones enteras de neandertales transmitieron una misma forma de fabricar herramientas, de enseñar a los más jóvenes y de adaptarse a entornos disímiles. Ese estilo de vida se sobrepuso a glaciaciones, cambios del paisaje y desplazamientos geográficos significativos. Desde el Atlántico hasta el Próximo Oriente, comunidades separadas por miles de kilómetros compartían idéntico patrimonio tecnológico y cultural. Muy pocas culturas prehistóricas alcanzaron una estabilidad semejante durante un periodo tan prolongado. He ahí el legado del musteriense. De este modo, la arqueología ya no contempla a los neandertales como pequeños grupos aislados que apenas sobrevivían en un continente hostil. Hoy se perfilan como los protagonistas de la mayor red cultural conocida en la Europa prehistórica. Y por haber alcanzado un nivel de organización tan extraordinario, su caída sigue resultando uno de los mayores misterios en materia de evolución humana. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ahora solo me resta invitarte a que veas este otro video que te propongo. Hasta la próxima.